Perdí mi casa en una tormenta y fui a pedir un cuarto en la casa de mi nuera. Fue el peor error de mi vida. Ella gritó: «No vamos a mantener a una vieja mendiga. Busca un albergue». Mi hijo no me defendió. En ese momento, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. La tormenta llegó un martes por la noche, como si el cielo hubiera decidido que mis 65 años de vida ordenada necesitaban un sacudón brutal. Llevaba 30 años en esa casa pequeña junto al mar, la misma que compré cuando Harrison era apenas un niño. Las paredes conocían cada una de mis lágrimas, cada risa solitaria, cada noche que pasé despierta preguntándome si había sido buena madre. El viento comenzó a golpear las ventanas cerca de las 11 de la noche. Al principio pensé que pasaría rápido, como siempre, pero a la 1 de la madrugada, el techo empezó a crujir de una forma que nunca había escuchado. A las 2, el agua entraba por todos lados. A las 3, supe que lo había perdido todo. Me quedé sentada en el único rincón seco que encontré, abrazando una almohada empapada, viendo cómo el océano se tragaba mi vida entera. Las fotos de Harrison de niño flotaban en el agua turbia. Su diploma de la universidad, que yo había enmarcado con tanto orgullo, se desprendió de la pared y cayó con un sonido que me partió el alma. 30 años de memorias convertidos en escombros en cuestión de horas. Cuando amaneció, los equipos de rescate llegaron. Un hombre joven con chaleco naranja me ayudó a salir entre los restos de lo que había sido mi hogar. Solo pude rescatar una maleta pequeña con algo de ropa y documentos importantes. Todo lo demás ya no existía. «¿Tiene familia, señora?», me preguntó el voluntario de la Cruz Roja. Asentí. «Tengo un hijo. Vive a 40 minutos de aquí». Las palabras salieron de mi boca, pero algo dentro de mí ya sabía que estaba cometiendo un error. Hacía casi 2 años que Harrison no venía a visitarme. Siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer. Llamé a su teléfono con las manos temblando. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Mamá?». Su voz sonaba molesta, como si lo hubiera despertado, aunque ya eran las 9 de la mañana. «Harrison, la tormenta destruyó la casa. No tengo dónde quedarme». Hubo un silencio largo, demasiado largo. Escuché voces de fondo, una voz femenina que decía algo que no pude entender. Mamá, ahora estoy ocupado. ¿Puedes llamarme más tarde?» Ocupado. Su madre acababa de perderlo todo, y él estaba ocupado. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba definitivamente. El voluntario me miraba con lástima. «Está bien», dije tratando de sonar firme. «Voy a ir hasta su casa». El viaje en el auto del voluntario fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles conocidas, preguntándome cuándo mi hijo se había convertido en un extraño. Recordaba cuando era pequeño, cómo me abrazaba cada noche antes de dormir. «Mamá, eres la mejor del mundo», me decía. ¿En qué momento perdí a ese niño? Llegamos a la casa de Harrison cerca del mediodía. Era una casa grande, bonita, con un jardín perfectamente cuidado. Daniela siempre había sido obsesiva con las apariencias. Pagué el viaje con los pocos billetes mojados que tenía en la cartera y caminé hasta la puerta principal, cargando mi maleta pequeña como si fuera el peso de toda mi vida. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces. Finalmente, la puerta se abrió y ahí estaba Daniela, mi nuera. Su expresión cambió inmediatamente al verme. No fue sorpresa, fue asco, puro y simple asco. «Alicia», dijo mi nombre como si fuera una mala palabra. «¿Qué haces aquí?» «La tormenta destruyó mi casa, Daniela. No tengo dónde quedarme. Solo necesito un lugar temporal hasta que pueda resolver». Me interrumpió antes de que pudiera terminar. «No». Su voz era fría, cortante como un cuchillo. «Harrison y yo no vamos a cargar con una vieja mendiga. Deberías buscar un albergue o algo así». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Mendiga? Daniela, soy la madre de tu esposo. Solo necesito». Escuché pasos detrás de ella. Harrison apareció en el pasillo. Mi hijo, mi único hijo.
el niño que crié sola, al que le di todo lo que pude y más. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi algo en sus ojos, tal vez vergüenza, tal vez incomodidad, pero no hizo nada. Se quedó ahí parado, a unos metros de distancia, sin moverse. «Harrison», dije con voz temblorosa. «Por favor». «Daniela, para», murmuró él. Solo eso, 2 palabras sin fuerza, sin convicción. Daniela se volvió hacia él con una sonrisa triunfante. Se dio vuelta nuevamente hacia mí. «Ya escuchaste. No eres bienvenida aquí». Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, mirando la madera barnizada de la puerta, escuchando mis propios latidos. 65 años. 35 años criando a ese hombre. Y esto era lo que recibía a cambio. No era solo el rechazo, era la indiferencia. Era saber que mi propio hijo no tuvo el valor de defender a su madre. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. No sabía qué hacer, dónde ir. La maleta se sentía cada vez más pesada en mi mano. Estaba a punto de dar media vuelta cuando escuché el sonido de un motor. Una BMW negra se detuvo frente a la casa. La puerta del conductor se abrió y vi a un hombre salir, alto, elegante, con el cabello gris perfectamente peinado. «Thomas». «Alicia, mi amor», dijo caminando hacia mí con una expresión de preocupación profunda. «Nuestro vuelo sale en 1 hora. Ya tengo tu pasaporte, tus cosas. Todo está listo». Me quedé paralizada. Thomas estaba ahí. El hombre al que había rechazado una y otra vez durante los últimos 5 años porque pensaba que debía estar disponible para mi hijo. El hombre que me había ofrecido amor, compañía, una vida nueva y al que siempre le había dicho no porque una madre no abandona a su hijo. Pero mi hijo acababa de abandonarme a mí. Thomas extendió su mano. «Vámonos de aquí, Alicia. Ya no tienes nada que hacer en este lugar». Miré hacia la puerta cerrada. Luego miré a Thomas. Y por primera vez en 65 años, decidí elegirme a mí misma. Subí a la BMW como en trance. Thomas cerró la puerta con suavidad y rodeó el auto para sentarse al volante. No arrancó de inmediato. Se quedó mirándome, esperando a que yo dijera algo, pero no podía hablar. Las palabras se habían quedado atrapadas en algún lugar entre mi garganta y mi corazón roto. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «Puedo llevarte a donde tú quieras, Alicia. No tienes que hacer nada que no quieras hacer». Asentí. «Sácame de aquí, Thomas. Solo sácame de aquí». Mientras nos alejábamos de esa casa, de mi hijo, de todo lo que pensé que era mi familia, algo dentro de mí empezó a romperse y a reconstruirse al mismo tiempo. Miré por el espejo retroviario y vi a Harrison salir corriendo a la puerta. Demasiado tarde, siempre demasiado tarde. Thomas conducía en silencio, respetando mi dolor. Ese era Thomas. Siempre había sido así. Paciente, considerado, presente. Todo lo que mi hijo había dejado de ser. Nos conocimos hace 5 años en una conferencia de contabilidad en Chicago. Yo acababa de jubilarme después de 30 años trabajando para una firma prestigiosa. Thomas estaba ahí como inversionista, buscando nuevas oportunidades. Nos sentamos juntos en un almuerzo por casualidad, o eso pensé entonces. Ahora sé que no existe tal cosa como la casualidad. Hablamos de números, de mercados, de proyecciones fiscales, pero también hablamos de la vida. Le conté que tenía un hijo, que había sido madre soltera, que había dedicado cada momento libre a asegurarme de que Harrison tuviera todo lo que yo nunca tuve. Thomas me escuchó con una atención que no había experimentado en años. Al final de la conferencia me pidió mi número. Salimos a cenar 2 semanas después. Luego otra cena. Luego un concierto. Poco a poco, Thomas se convirtió en alguien importante en mi vida. Pero siempre mantuve distancia. Siempre ponía a Harrison primero. Thomas me propuso matrimonio 3 veces. La primera fue en un restaurante con vista al río. La segunda en su casa, durante una cena que él mismo preparó. La tercera en un banco del parque donde solíamos caminar. Las 3 veces dije que no. No porque no lo amara. Dios sabe que lo amaba.
sino porque pensaba que una madre no se casa y se va cuando su hijo todavía la necesita. El problema era que Harrison nunca me necesitó, o dejó de necesitarme en algún momento y yo no quise verlo. Durante años trabajé en silencio, acumulando mis ahorros, invirtiendo inteligentemente. Nunca le dije a Harrison cuánto ganaba realmente. Vivía en esa casa pequeña junto al mar porque no quería que él se sintiera menos. Cuando se casó con Daniela, ella dejó caer comentarios sobre mi situación económica. Pobre Alicia, viviendo con su pensión de jubilada. Debe ser difícil llegar a fin de mes. Yo nunca la corregí. Pensé que era mejor así. Que si Harrison sabía que su madre tenía dinero ahorrado, tal vez se sentiría mal por no haber logrado más en su propia vida, así que dejé que creyeran lo que quisieran creer. Lo que no sabía era que Daniela usaría esa narrativa en mi contra. Durante los últimos 2 años, cada vez que yo llamaba, ella le decía a Harrison que yo solo quería dinero, que era una carga, que las madres como yo solo sabían pedir y pedir sin dar nada a cambio. Y Harrison le creyó. Mi hijo eligió creerle a ella en lugar de creer en la mujer que lo crió. Thomas detuvo el auto frente a un hotel. Necesitas descansar, Alicia. El vuelo no sale hasta mañana. Mentí sobre la hora porque sabía que necesitabas una salida rápida. ¿Cómo sabías dónde estaba?, pregunté finalmente. Te he estado cuidando desde que empezó la tormenta, respondió sin vergüenza. Sabía que tu casa estaba en zona de riesgo. Cuando vi las noticias, tomé el primer vuelo. Sabía que irías a buscar a tu hijo. Y sabía que él te decepcionaría. ¿Cómo podías saber eso? Thomas me miró con una tristeza profunda en sus ojos. Porque llevas 5 años contándome cómo tu hijo te trata, Alicia. Cada vez que me rechazabas, era por él. Cada vez que yo te ofrecía un futuro, tú elegías un pasado que ya no existía. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Tenía razón. Había desperdiciado 5 años esperando que Harrison volviera a ser el niño que me abrazaba por las noches. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Esa noche en el hotel no pude dormir. Pensaba en todo el dinero que había ahorrado, en todas las oportunidades que había rechazado. Cuando Harrison entró a la universidad, yo pagué cada centavo. $35,000 al año durante 4 años. Nunca le dije que venía de mis ahorros. Le dije que eran becas y préstamos que yo había conseguido. Cuando se casó con Daniela, les di $50,000 como regalo de bodas. Les dije que era la herencia de mi madre, que había muerto años atrás. Era mentira. Era el dinero que había ahorrado durante una década entera. Cuando compraron su casa, yo pagué el enganche. $60,000 que di de forma anónima a través de un abogado. Harrison nunca supo que fui yo. Pensó que había sido un error del banco, un descuento del vendedor. En total, había invertido casi $300,000 en la vida de mi hijo, y cuando lo perdí todo en la tormenta, cuando no tenía ni un lugar donde dormir, él me cerró la puerta en la cara. A la mañana siguiente, Thomas y yo tomamos el vuelo. No me dijo a dónde íbamos, solo me dijo que confiara en él. Y por primera vez en mucho tiempo confié. Pero antes de irnos hice algo. Dejé un sobre en la puerta de Harrison. Dentro había copias de todos los estados de cuenta, todos los recibos, todas las transferencias. Quería que supiera exactamente lo que había hecho por él, no para que se sintiera culpable, aunque quizás un poco de culpa no le vendría mal, sino para que supiera la verdad. Porque Daniela había construido una mentira, y esa mentira había destruido lo que quedaba de nuestra relación. Si mi hijo iba a rechazarme, que al menos lo hiciera conociendo los hechos reales. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla y vi la ciudad haciéndose cada vez más pequeña. En algún lugar ahí abajo estaba mi hijo, el hombre que crié, el hombre que me abandonó. Y por primera vez en 65 años no sentí la necesidad de regresar por él. Harrison recogió el sobre 3 horas después de que nos fuéramos. No lo abrió de inmediato. Lo dejó sobre la mesa de la cocina mientras Daniela preparaba café, actuando como si nada extraordinario hubiera pasado esa mañana.
Esto me lo contaría después la señora Paulson, la vecina de al lado que había presenciado toda la escena desde su ventana. Una mujer de 72 años que llevaba viviendo en esa calle desde antes de que Harrison y Daniela compraran la casa. Ella fue quien finalmente decidió que mi hijo necesitaba saber la verdad. Daniela vio el sobre y su rostro cambió. «¿Qué es eso?», preguntó con voz tensa. Harrison se encogió de hombros. «Lo dejó mi madre». Daniela se acercó rápidamente. «Tíralo. No necesitamos su drama». Pero Harrison ya lo había abierto. Sacó los papeles lentamente. Estados de cuenta bancarios, recibos de transferencias, comprobantes de pago de su universidad, el recibo del enganche de la casa que pensaba que había sido un error bancario. Todo estaba ahí, documentado, imposible de negar. Las manos de Harrison comenzaron a temblar mientras leía. Daniela intentó quitarle los papeles. «Harrison, no vale la pena. Son solo números, trucos contables para hacernos sentir culpables». Pero él se apartó de ella, leyendo cada línea, cada cifra. $35,000 al año durante 4 años de universidad. $140,000 en total. $50,000 de regalo de bodas. $60,000 del enganche de la casa. Y había más. Pequeñas transferencias a lo largo de los años. $1,000 aquí cuando el auto se descompuso. $2,000 allá cuando Daniela perdió su trabajo. $3,000 para las vacaciones en Europa que Harrison pensó que había pagado con su tarjeta de crédito. «Mi madre pagó todo esto», susurró Harrison. Su voz sonaba hueca, distante. Daniela cruzó los brazos. «Bueno, ¿y qué? Era su obligación. Ella te trajo al mundo. Es lo mínimo que podía hacer». Harrison la miró como si la viera por primera vez. «¿Obligación?». «Mamá vivía en una casa pequeña junto al mar. Siempre pensé que apenas tenía para sobrevivir. Me sentía mal por no poder ayudarla más». Daniela soltó una risa amarga. «¿Ayudarla? Harrison, tu madre es una manipuladora. Siempre lo ha sido. Probablemente robó ese dinero de algún lado. O peor, se endeudó hasta el cuello solo para que tú te sintieras especial». Fue en ese momento que sonó el timbre. Harrison abrió la puerta y ahí estaba la señora Paulson, con su bastón en una mano y determinación en su rostro arrugado. «Necesito hablar contigo, muchacho. Es importante». Harrison la dejó pasar. Daniela intentó interrumpir. «Señora Paulson, no es un buen momento». Pero la anciana la ignoró completamente. Me senté frente a Harrison. «He vivido en esta calle por 45 años. Vi crecer a tus vecinos, vi llegar y partir a muchas familias, y nunca en todos estos años había visto algo tan cruel como lo que presencié esta mañana». «Le conté todo lo que vi», continuó la señora Paulson. «Vi cómo tu madre llegó con una maleta pequeña. Vi cómo Daniela le cerró la puerta en la cara. Vi cómo tú te quedaste ahí parado sin hacer nada. Pero hay cosas que no viste, Harrison. Cosas que he visto durante los últimos 2 años». Harrison se inclinó hacia adelante. «¿Qué cosas?». «Tu madre venía a visitarte», dijo la señora Paulson. «Cada 2 semanas más o menos. Traía comida, regalos, cartas. Pero Daniela nunca te lo decía. Yo la vi rechazar a tu madre en la puerta al menos 15 veces. Le decía que no estabas, que estabas ocupado, que no querías verla». «Eso es mentira», gritó Daniela. «Harrison, no le creas. Es una vieja chismosa que no tiene nada mejor que hacer». «Tengo pruebas», dijo la señora Paulson sacando su teléfono. Empezó a mostrarle fotos a Harrison. Fechas y horas. Mi madre parada en la puerta. Daniela hablándole. Mi madre alejándose con los hombros caídos. «También bloqueaste sus correos», continuó la señora Paulson. «Lo sé porque tu madre me lo contó una tarde. Estaba llorando en mi porche después de que Daniela la rechazara otra vez. Me dijo que te había enviado 37 correos electrónicos en el último año. Nunca recibió respuesta. Pensó que la odiabas». «Yo respondí a algunos de esos correos», dijo Daniela con voz desafiante. «Le dije que Harrison no quería saber nada de ella, que estaba cansado de su necesidad constante de atención». Harrison se puso de pie bruscamente. «¿Hiciste qué?». Daniela dio un paso atrás.
Lo hice por nosotros, Harrison. Tu madre iba a arruinar nuestro matrimonio. Siempre queriendo visitarnos, siempre llamando, siempre necesitando algo. Era agobiante. Ella nunca necesitaba nada, gritó Harrison. Nunca pidió nada. Y ahora sé por qué. Porque nos estaba dando todo lo que tenía. También hay algo más, intervino la señora Paulson. Hace 6 meses, tu madre recibió una llamada. Un hombre mayor, elegante, vino a buscarla. Escuché parte de la conversación desde mi jardín. Él le propuso matrimonio. Ella dijo que no. Le dijo que no podía dejar a su hijo, que tú la necesitabas, que una madre no abandona a su familia. Las palabras cayeron sobre Harrison como piedras. Se dejó caer en el sofá, sosteniéndose la cabeza entre las manos. Daniela intentó acercarse. Harrison, cariño, no dejes que te manipulen. Esto es exactamente lo que ella quiere, que te sientas culpable. Él la apartó con el brazo. No te acerques, no vuelvas a acercarte a mí. ¿Qué? Daniela palideció. Mi madre perdió todo en la tormenta, dijo Harrison con voz quebrada. No tenía dónde ir. Vino aquí, al único lugar donde pensó que podía estar segura. Y tú la llamaste mendiga. La echaste como si fuera basura. Ella es tu problema, no el mío, escupió Daniela mostrando finalmente su verdadero rostro. Harrison se puso de pie y caminó hacia la puerta. La señora Paulson ya se había ido, dejándolos solos con la verdad. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dijo Harrison sin mirar a Daniela. Que yo te dejé hacerlo. Vi a mi madre parada ahí afuera, destruida, sin nada, y no hice nada. Me quedé ahí parado como un cobarde. Harrison, intentó Daniela. Quiero el divorcio, dijo él. Las palabras salieron firmes, definitivas. No puedo estar con alguien capaz de tanta crueldad. Pero más que eso, no puedo estar conmigo mismo sabiendo lo que le hice a mi madre. Daniela se rió, pero era una risa sin humor. ¿Divorcio? ¿Por una vieja que ya se fue? Harrison, piensa bien. Tenemos una vida aquí, una casa, planes. Planes que ella pagó, respondió Harrison señalando los papeles sobre la mesa. Una casa que ella hizo posible, y yo ni siquiera tuve el valor de defenderla. Se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Daniela con un tono de pánico que Harrison nunca había escuchado antes. A buscar a mi madre, respondió. Aunque probablemente ya sea demasiado tarde, se fue con el hombre que la amaba de verdad, el hombre que estuvo ahí cuando su propio hijo la abandonó. Daniela le bloqueó el paso. No vas a encontrarla. Probablemente ya esté en un avión a quién sabe dónde. Y cuando regreses, voy a estar aquí esperando. Porque al final, Harrison, siempre vuelves a mí. Harrison la miró con una frialdad que ella nunca había visto. Tienes razón en algo. No voy a encontrarla. Pero no voy a dejar de intentarlo. Y cuando la encuentre, si es que me da la oportunidad de hablar con ella, voy a hacer algo que debí hacer hace años. Voy a escucharla. De verdad escucharla. Salió de la casa dejando a Daniela sola con sus mentiras. Pero mientras conducía sin rumbo fijo, Harrison se dio cuenta de algo devastador. No tenía idea de dónde buscar a su madre. No sabía el número de Thomas. No sabía a dónde habían ido. Durante años había estado tan desconectado de la vida de su madre que ahora era completamente incapaz de encontrarla. Y esa realización dolió más que cualquier otra cosa. 3 meses. 90 días desde que subí a esa BMW y dejé atrás la vida que conocía. Thomas y yo estábamos en la costa de Portugal, en una pequeña villa con vista al océano. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas, tan diferente al silencio pesado de mi casa destruida. Thomas me traía café a la cama y nos sentábamos en el balcón, viendo el amanecer sin necesidad de palabras. Pero el silencio de Harrison era ensordecedor. Mi teléfono había sonado 143 veces en esos 3 meses. Todas las llamadas eran de él. Al principio, cada 3 o 4 horas. Luego, todos los días a la misma hora. Después, a horas aleatorias, como si esperara atraparme desprevenida. Nunca contesté. No podía. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, algo dentro de mí se endurecía un poco más. Los mensajes de voz empezaron al segundo día.
Mamá, por favor, solo déjame explicarte. Al quinto día. Lo siento tanto. No sé qué más decir. A las 2 semanas. Daniela me mintió sobre todo. Debí haberte creído a ti. Al mes. Te extraño. Necesito que sepas que te extraño. Borré cada mensaje sin escucharlo completo. Thomas nunca preguntó. Solo ponía su mano sobre la mía cuando veía que miraba el teléfono con esa expresión que probablemente conocía mejor que yo misma. Una mezcla de dolor y rabia que aún no sabía cómo procesar. Lo que yo no sabía era que la vida de Harrison se estaba desmoronando de formas que nunca imaginé. Daniela, la mujer que había construido una prisión de mentiras a nuestro alrededor, ahora giraba su veneno hacia él. Harrison me lo contaría mucho después, en una de las cartas que envió a una dirección que le tomó semanas rastrear. Me describió cómo, 3 días después de mi partida, Daniela comenzó a mostrar su verdadero rostro. Ya no necesitaba fingir. Ya no había nadie a quien impresionar. La primera señal fue sutil. Harrison llegó a casa después de buscarme inútilmente por toda la ciudad. Daniela estaba en la sala, pintándose las uñas como si nada hubiera pasado. ¿Ya terminaste tu drama?, le preguntó sin levantar la vista. Harrison se quedó mirándola. ¿Drama? Mi madre perdió todo y yo la traté como basura. Daniela se encogió de hombros. Bueno, ahora ya se fue. Podemos volver a nuestra vida normal. Pero no había vida normal a la que volver. Harrison empezó a ver cosas que había ignorado durante años. La forma en que Daniela hablaba con desprecio de cualquier persona que no le servía. Cómo manipulaba situaciones para salirse siempre con la suya. Las mentiras pequeñas que se acumulaban hasta crear una realidad completamente falsa. Una noche, 2 semanas después de mi partida, Harrison encontró una caja en el sótano. Dentro había cartas, mis cartas. Docenas de ellas, enviadas a lo largo de 2 años, cada una marcada como recibida pero nunca entregadas a Harrison. Invitaciones a cenar. Recetas que quería compartir. Fotos de nosotros cuando él era niño. Incluso una carta donde le contaba sobre Thomas, preguntándole qué pensaba sobre la posibilidad de que su madre encontrara compañía a su edad. Harrison confrontó a Daniela esa noche. ¿Por qué guardaste estas cartas? ¿Por qué nunca me las diste? Daniela lo miró con fastidio. Porque eran patéticas, Harrison. Tu madre intentando aferrarse a ti como si todavía fueras un niño. Alguien tenía que protegerte de su necesidad constante. Esa fue la primera vez que Harrison alzó la voz contra ella. No necesitaba protección de mi madre, necesitaba protección de ti. Daniela se puso de pie, su rostro transformándose en algo frío y calculador. Cuidado, Harrison. No olvides quién estuvo aquí cuando tu preciosa mamá no estaba. No olvides quién construyó esta vida contigo. Pero Harrison había empezado a recordar otras cosas. Cómo Daniela siempre tenía una excusa cuando él sugería visitar a su madre. Cómo de repente surgían planes o emergencias cada vez que yo intentaba acercarme. Cómo ella había construido una narrativa donde yo era la villana necesitada y ella era la salvadora paciente. Un mes después de mi partida, Harrison perdió su trabajo. La empresa donde había trabajado durante 8 años decidió reestructurar y él estaba en la lista de recortes. Llegó a casa destrozado, necesitando consuelo, necesitando que alguien le dijera que todo estaría bien. Daniela lo miró desde el sofá. Bueno, supongo que ahora sí necesitaremos que tu madre nos ayude. Oh, espera. La corriste como a un perro. Las palabras eran crueles, diseñadas para herir. Y funcionaron. Harrison se encerró en el cuarto de invitados esa noche, llorando por primera vez en años, llorando por su trabajo, por su madre, por todo lo que había perdido sin siquiera darse cuenta. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Sin trabajo, Harrison se volvió dependiente de Daniela económicamente. Ella usó eso como arma. Cada vez que él intentaba tomar una decisión, ella lo recordaba quién pagaba las cuentas ahora. Cada vez que él mencionaba buscar a su madre, ella se burlaba. ¿Para qué? Ya tiene una vida nueva, una vida donde tú no existes.
Harrison empezó a entender cómo me había sentido yo durante años. El peso de ser ignorado, de ser tratado como una carga, de estar completamente solo, incluso cuando hay alguien al lado. La diferencia era que yo había soportado eso con dignidad, construyendo una vida silenciosa pero estable. Harrison se estaba desmoronando. Una tarde, 6 semanas después de mi partida, Harrison estaba revisando los papeles del divorcio que había mencionado, pero nunca había iniciado formalmente. Daniela entró a la habitación. ¿Todavía pensando en eso?, preguntó con tono burlón. No tienes el valor, Harrison. Eres igual que tu madre. Toda palabrería pero sin agallas para realmente cambiar algo. Esa comparación hizo algo en Harrison. Se dio cuenta de que Daniela tenía razón en una cosa. Era como yo, pero no en la forma que ella pensaba. Era fuerte, había sobrevivido, había construido una vida. Y si yo había podido alejarme de la toxicidad, él también podía. Esa noche, Harrison finalmente contrató a un abogado. Mientras tanto, yo estaba en Portugal tratando de reconciliarme con mi nueva realidad. Thomas era paciente, nunca presionaba, pero yo podía ver las preguntas en sus ojos cada vez que miraba mi teléfono. ¿Extrañas a tu hijo? Sí. ¿Quieres hablar con él? No lo sé. ¿Te arrepientes de haber venido conmigo? Nunca. Una mañana, después de 3 meses exactos, recibí un paquete. El remitente era la señora Paulson. Dentro había una carta escrita a mano con su letra temblorosa. También había un sobre más pequeño. La carta de la señora Paulson era breve. «Querida Alicia», escribió, «tu hijo finalmente despertó. No sé si eso importa para ti ahora, pero pensé que debías saberlo. Daniela mostró su verdadera cara y él la está viendo claramente. Está tratando de encontrarte. No sé si quieres ser encontrada, pero adjunto una carta que él me pidió que te enviara. Lo que hagas con ella es tu decisión. Cuídate, querida. Te lo mereces». El sobre más pequeño tenía mi nombre escrito con la letra de Harrison. Una letra que no había visto en años, desde las tarjetas del Día de las Madres que dejó de enviar hace tanto tiempo. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo su peso. Thomas entró a la habitación y vio el sobre. «¿Quieres que me vaya?», preguntó. Negué con la cabeza. «Quédate». Abrí la carta despacio. Las palabras de Harrison llenaban 4 páginas. No pedía perdón porque sabía que eso no era suficiente. No hacía excusas porque no las sabía. Solo contaba la verdad. Todo lo que había descubierto. Todo lo que había perdido. Todo lo que finalmente entendía. La última línea decía: «No espero que me perdones. Solo espero que seas feliz. Y si ser feliz significa que yo no esté en tu vida, entonces acepto ese precio. Porque tú pagaste suficiente por mí. Es hora de que yo pague por mis errores». Doblé la carta lentamente. Thomas me abrazó sin decir nada. Y por primera vez en 3 meses, lloré. No por rabia, no por dolor, sino porque finalmente mi hijo había entendido algo que yo necesitaba que entendiera: que el amor no es sacrificio infinito, que las madres también merecen ser felices, que elegirme a mí misma no me hacía una mala madre, me hacía humana. Pasé 3 días mirando esa carta antes de poder tomar una decisión. Thomas nunca preguntó qué iba a hacer. Solo estuvo ahí, como siempre, dándome el espacio que necesitaba para procesar lo que sentía. Pero yo sabía que tenía que responder. No por Harrison, por mí. Me senté en el balcón de nuestra villa con papel y pluma. Había olvidado cómo se sentía escribir a mano. En la era de los mensajes de texto y correos electrónicos, poner tinta sobre papel se sentía casi sagrado. Empecé a escribir y borré las primeras líneas 5 veces. ¿Qué le dice una madre a un hijo que finalmente despertó, pero tal vez demasiado tarde? Finalmente escribí: «Harrison, recibí tu carta. Tus palabras me llegaron, pero no de la forma que probablemente esperabas. No sentí alivio. No sentí que finalmente habías entendido. Sentí tristeza. Tristeza porque necesitaste perderme para verme». Continué escribiendo, dejando que las palabras fluyeran sin filtro. Le conté sobre Portugal, sobre las mañanas viendo el océano,
sobre Thomas y cómo me trataba como si mi felicidad importara. Le conté sobre los primeros días después de irme, cuando cada célula de mi cuerpo quería regresar y asegurarme de que estuviera bien. Pero también le conté cómo esa necesidad fue desapareciendo poco a poco. Le escribí sobre el dolor de darme cuenta de que había construido mi identidad completa alrededor de ser su madre, y cómo, a mis 65 años, estaba descubriendo quién era Alicia fuera de ese rol. No sabía si quería que formara parte de esa nueva Alicia. Todavía no. Terminé la carta con: no sé si algún día podremos tener una relación, pero sí sé que ya no voy a sacrificar mi felicidad esperando a que estés listo para valorarme. Si ese día llega, tal vez podamos tomar un café, pero tiene que ser en mis términos. Ya no vivo en tu mundo, Harrison. Construí uno propio. Envié la carta y traté de no pensar en ella. Thomas y yo viajamos a Italia. Pasamos 2 semanas en la Toscana, comiendo pasta casera y caminando por viñedos. Por las noches me leía poesía en italiano, un idioma que yo no entendía, pero que sonaba hermoso de todos modos. Estaba empezando a sentirme completa de una forma que nunca había experimentado. Pero Harrison no se rindió. 6 semanas después de enviar mi carta, llegó su respuesta. Esta vez más corta, pero de alguna manera más honesta. Mamá, no estoy pidiendo una segunda oportunidad. Sé que no la merezco. Solo quiero que sepas que firmé los papeles de divorcio. Daniela se fue. La casa está vacía. Yo estoy vacío. Y está bien. Es lo que merezco. Pero hay algo más que necesitas saber, continuaba la carta. Encontré una libreta vieja tuya en el sótano. Estaba llena de planes que nunca hiciste, viajes que querías tomar, clases que querías tomar, sueños que tenías antes de que yo naciera, páginas y páginas de una mujer que dejó de existir para que yo pudiera tener todo. Lloré leyendo esa libreta, no porque me diera lástima de ti, sino porque me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías. Nunca te pregunté si eras feliz. Solo asumí que tu felicidad era verme feliz a mí. Y eso fue increíblemente egoísta. No quiero tu perdón. Quiero que vivas todos esos sueños que escribiste en esa libreta. Y si algún día, en alguno de esos lugares que querías visitar, nuestros caminos se cruzan, me conformaría con poder comprarte un café y escucharte hablar de tu vida. No de la mía, de la tuya. Puse la carta sobre la mesa. Thomas estaba preparando el desayuno. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. No lo sé, respondí. Pero creo que necesito verlo. Thomas asintió. Entonces vamos. Le mandé un mensaje a Harrison, solo una línea. Estaré en el Café Bellini en Portland el próximo martes a las 3 de la tarde. Si quieres hablar, ahí estaré. No respondió, pero vi que el mensaje había sido leído. El vuelo de regreso a Estados Unidos fue silencioso. Yo miraba por la ventana, preguntándome si estaba cometiendo un error. Thomas sostenía mi mano. Esto no es por él, me recordó. Es por ti. Para cerrar un círculo. Para tener claridad. Tenía razón. Necesitaba verlo cara a cara. Necesitaba saber si el hombre que escribió esas cartas era real o solo otra versión de las disculpas vacías que había escuchado tantas veces antes. Llegamos a Portland 2 días antes de la reunión. Thomas sugirió que nos quedáramos en un hotel con vista al río. La ciudad estaba hermosa en otoño, las hojas cambiando de color, el aire fresco y limpio. Caminamos por las calles, visitamos librerías pequeñas, comimos en restaurantes acogedores. Thomas nunca mencionó a Harrison. Solo se aseguró de que yo estuviera presente en cada momento. El martes llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado, eligiendo un suéter color vino y pantalones negros. Quería verme bien, no para Harrison, sino para mí. Para recordarme que ya no era la mujer rota que había subido a esa BMW hace meses. Era alguien diferente ahora. Alguien más fuerte. Thomas me acompañó hasta el café, pero no entró. Voy a estar en esa librería de la esquina, dijo besando mi frente. Toma todo el tiempo que necesites. Lo vi alejarse y luego respiré profundo antes de entrar. El Café Bellini era pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y arte local colgado en las paredes. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada.
Pedí un té y me senté en una mesa junto a la ventana. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón se aceleraba. A las 3:05, Harrison entró. Casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, aunque limpia, se veía como si la hubiera sacado del fondo del armario sin pensar mucho. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no tenía esa arrogancia silenciosa que siempre había llevado. Se veía roto, humilde, real. Me vio y se detuvo en la entrada. Por un momento pensé que se daría la vuelta y se iría. Pero no lo hizo. Caminó hacia la mesa lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo enorme. «Hola, mamá», dijo con voz ronca. «Hola, Harrison», respondí. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente. Pidió un café cuando la mesera se acercó, pero cuando ella se fue, ninguno de los dos dijo nada por un largo momento. Finalmente, Harrison habló. «Gracias por venir. No estaba seguro de que lo hicieras». «Casi no lo hice», admití. Él asintió. «Lo entiendo». Pasamos los siguientes minutos en silencio incómodo. Yo bebía mi té. Él miraba su café sin tocarlo. Finalmente, decidí romper el hielo. «¿Cómo estás?» Harrison soltó una risa amarga, destrozado, sin trabajo, sin esposa, sin madre. «Pero supongo que eso es lo que merezco». No respondí a eso. No iba a consolarlo. No iba a decirle que todo estaría bien, porque tal vez no estaría bien, y esa no era mi responsabilidad ya. «Encontré tu libreta», dijo de repente, «la que tenías antes de que yo naciera». Asentí. Me acuerdo de esa libreta. La dejé de escribir cuando quedé embarazada de ti. Ya no parecía importante. «Debió haber sido importante», dijo Harrison. «Mamá, había planes ahí. Querías ser voluntaria en un orfanato en Guatemala. Querías tomar clases de cerámica. Querías escribir un libro sobre finanzas para mujeres. Y lo dejaste todo por mí. No lo dejé por ti. Lo corregí. Lo dejé porque pensé que eso era lo que una buena madre hacía. Pero estaba equivocada. Una buena madre también se cuida a sí misma». Harrison cerró los ojos. «Te fallé en todo. En cada decisión, en cada momento que importaba. Dejé que Daniela te convirtiera en el enemigo cuando tú eras la única persona que realmente me amaba». «El amor no es suficiente, Harrison», dije suavemente. «No cuando viene con autodestrucción. No cuando significa desaparecer completamente. Pasé décadas siendo solo tu madre, y cuando finalmente tuve la oportunidad de ser algo más, tú me cerraste la puerta». «Lo sé», susurró. «Y no puedo cambiar eso. No puedo devolverte esos años. No puedo deshacer el daño». «No, no puedes», asentí. «Y no voy a mentir y decir que está bien. No está bien, Harrison. Tal vez nunca esté bien». Él asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de empezar a repararlo?» Miré a mi hijo, este hombre de 37 años que finalmente estaba aprendiendo lo que yo había tardado 65 años en entender. «Puedes vivir tu vida», le dije. «Puedes ser mejor. Puedes aprender de esto. Pero no puedes hacerlo por mí. Tienes que hacerlo por ti». «¿Y nosotros?», preguntó con voz quebrada. «¿Hay un nosotros?» «No lo sé», respondí honestamente. «Tal vez algún día. Pero ahora mismo necesito vivir mi vida. La vida que pausé por tanto tiempo. Y tú necesitas aprender a vivir la tuya sin esperar que yo esté ahí para arreglarlo todo». Nos quedamos sentados un rato más. El café de Harrison se enfrió sin que lo tocara. Mi té también. Finalmente me levanté. «Me voy, Harrison. Thomas me está esperando». Él asintió. «Mamá, antes de que te vayas, solo quiero que sepas algo. No importa lo que pase. No importa si alguna vez me perdonas o no. Estoy orgulloso de ti. Por primera vez en mi vida, veo quién eres realmente. Y estoy orgulloso». Esas palabras me tocaron de una forma que no esperaba. Asentí, incapaz de hablar. Caminé hacia la puerta. «Harrison», llamé volteando. Él me miró con esperanza. «Cuídate».
Fue todo lo que dije. Fue todo lo que podía dar en ese momento. Salí del café y encontré a Thomas esperándome en la esquina, como había prometido. Me vio y supo inmediatamente que necesitaba caminar. No hablamos. Solo caminamos lado a lado por las calles de Portland, mi mano en la suya, procesando todo lo que acababa de pasar. Después de media hora, finalmente hablé. No sé qué sentir. Thomas apretó mi mano. No tienes que saber ahora. Dale tiempo. Tenía razón, como siempre. El perdón, si es que alguna vez llegaba, no sería instantáneo. No sería limpio. Sería complicado y doloroso y probablemente incompleto. Y eso estaba bien. Esa noche, en el hotel, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Harrison. No espero que respondas. Solo necesito decirte algo. No voy a volver a tu vida de la forma en que estaba antes. No voy a ser la madre que espera tus llamadas y se conforma con las migajas de tu atención. Si algún día construimos algo nuevo, será diferente. Será en mis términos. Y tendrás que aceptar que Thomas es parte de mi vida ahora. Él es mi futuro. Harrison respondió casi inmediatamente. Entiendo. Y lo acepto. Gracias por darme, aunque sea esta conversación. Es más de lo que merezco. Puse el teléfono a un lado y me acurruqué junto a Thomas. ¿Hiciste lo correcto?, preguntó. Hice lo que necesitaba hacer, respondí. Y eso es suficiente. Una semana después, Thomas y yo estábamos de regreso en Portugal. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Por primera vez en mi vida, no sentía culpa por elegirme a mí misma. No sentía que estaba abandonando una responsabilidad. Simplemente estaba viviendo. Empecé a hacer las cosas de esa vieja libreta. Me inscribí en clases de cerámica en un pequeño estudio en el pueblo. Mis manos, acostumbradas a escribir números y balances, ahora moldeaban arcilla. Era torpe al principio. Mis piezas eran asimétricas y quebradizas. Pero el maestro, un hombre mayor con manos manchadas de barro, me dijo algo que se quedó conmigo. La belleza no está en la perfección, está en las marcas que dejamos mientras creamos algo nuevo. También empecé a escribir. No el libro sobre finanzas que había planeado hace décadas. Eso ya no me interesaba. En cambio, escribía sobre mi vida, sobre las decisiones que tomé, sobre el precio del sacrificio, sobre cómo una mujer puede perderse a sí misma en el amor hacia otros y el camino doloroso para encontrarse de nuevo. Thomas leía cada página que escribía. A veces hacía comentarios, a veces solo me abrazaba, pero siempre me recordaba que mi historia merecía ser contada, que mi voz merecía ser escuchada. 6 meses después del encuentro en Portland, recibí otra carta de Harrison. Esta vez no hablaba de su dolor o su culpa. Hablaba de cambios reales. Había conseguido un nuevo trabajo, no tan prestigioso como el anterior, pero honesto. Había empezado terapia, trabajando a través de los patrones que lo habían llevado a convertirse en el hombre que fue. Había vendido la casa, esa casa que yo había ayudado a pagar, y se había mudado a un apartamento pequeño. Pero lo más importante, escribió, he aprendido a estar solo, a no necesitar que alguien me defina. Y mamá, aunque sé que no lo merezco, quiero que sepas que cada día me pregunto qué estarás haciendo. No porque quiera estar ahí, sino porque genuinamente espero que seas feliz. Le respondí con una postal, una imagen del océano en Portugal al atardecer. En el reverso escribí solo 5 palabras. Estoy feliz. Eso es suficiente. Los meses se convirtieron en un año. Thomas y yo nos casamos en una ceremonia pequeña junto al mar. No invité a Harrison, no porque quisiera castigarlo, sino porque ese día era mío, era nuestro, y necesitaba que fuera sobre el futuro, no sobre el pasado. Pero le envié una foto después. Thomas y yo en la playa, mis pies descalzos en la arena, mi vestido blanco ondeando con el viento, una sonrisa genuina en mi rostro. Al reverso escribí, encontré mi final feliz. Espero que tú encuentres el tuyo. Harrison respondió con una sola línea. Te lo mereces, mamá. Todo esto y más. 18 meses después de dejar esa casa donde me cerraron la puerta,
Thomas y yo estábamos en una galería de arte en Lisboa. Mis piezas de cerámica estaban en exhibición. Pequeñas vasijas imperfectas, cada una con sus propias grietas y asimetrías. El curador había titulado la colección Reconstrucción. Había escrito en la descripción: cada pieza representa el proceso de construirse de nuevo después de romperse. Las grietas no son defectos, son historia. Estaba parada frente a mi pieza favorita, una vasija azul con vetas doradas siguiendo las líneas donde se había roto y yo la había pegado de nuevo cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Es hermosa». Me volteé y ahí estaba Harrison, diferente de la última vez, más saludable, más presente. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sorprendida. «La señora Paulson me envió la invitación», explicó. «Dijo que pensaba que debía verlo. Espero que no te moleste que haya venido». Miré a Thomas, quien había aparecido a mi lado. Él me dio una mirada que decía: «Es tu decisión». Respiré profundo. «No me molesta. Pero no puedes quedarte mucho tiempo. Esto es mi momento». «Lo sé», dijo Harrison rápidamente. «Solo quería verte en tu elemento. Verte brillar». Caminamos lentamente por la galería, los tres. Harrison miraba cada pieza con atención real. «Mamá, esto es increíble. Siempre fuiste buena con los números, pero nunca supe que eras artista». «No lo era», respondí. «Me convertí en una. Hay una diferencia». Llegamos al final de la exhibición. Harrison se detuvo frente a la última pieza, la más grande. Era una escultura de una mujer con alas rotas que se estaban transformando en algo diferente, algo más fuerte. «Esa eres tú, ¿verdad?», preguntó Harrison en voz baja. «Esa soy yo», confirmé. Nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente, Harrison habló. «No espero que me perdones, no espero que volvamos a ser lo que éramos. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo y que te veo, mamá. Finalmente te veo». Esas palabras, tan simples pero tan necesarias, tocaron algo dentro de mí. Asentí. «Eso es lo único que siempre quise, Harrison. Ser vista». Thomas puso su mano en mi espalda baja, un gesto de apoyo silencioso. Harrison notó el anillo en mi dedo. «Te casaste», asentí. «Hace 6 meses». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Me alegro, realmente me alegro. Thomas merece tenerte en su vida. Y tú mereces a alguien que te vea». «Hay algo más que necesitas saber», dije. «No voy a volver a Estados Unidos permanentemente. Mi vida está aquí ahora. Con Thomas. Y eso significa que si quieres tener algún tipo de relación conmigo, va a ser en mis términos. Encuentros ocasionales. Llamadas cortas. Nada que comprometa la paz que he encontrado». «Lo entiendo», dijo Harrison. «Y lo acepto. Cualquier cosa que estés dispuesta a darme es más de lo que merezco». «Mamá, solo quiero que seas feliz, incluso si esa felicidad no me incluye». Lo miré, realmente lo miré, y vi algo que no había visto antes. Vi a un hombre que finalmente estaba aprendiendo, que finalmente estaba creciendo. No sabía si algún día podríamos tener una relación real, pero por primera vez vi la posibilidad. «Voy a estar en la ciudad por 3 días más», dije lentamente. «Mañana Thomas y yo vamos a desayunar en un café cerca del hotel a las 9. Si quieres, puedes unirte. 1 hora, solo desayuno». Los ojos de Harrison se iluminaron. «¿En serio?». «Solo si entiendes las reglas», enfaticé. «Esto no es una reconciliación. Es un desayuno. Tal vez el primero de muchos, tal vez el único. No hay promesas, no hay expectativas». «Entiendo», dijo Harrison. «Y mamá, gracias. Gracias por aunque sea esto». Asintió hacia Thomas. «Cuida de ella». Thomas sonrió. «Siempre». Harrison se fue poco después. Thomas y yo nos quedamos en la galería, mirando mis piezas. «¿Hiciste lo correcto?», preguntó. «Hice lo que podía hacer», respondí. «Y eso tiene que ser suficiente». Esa noche, en nuestro apartamento con vista al océano, me senté en el balcón con una taza de té. Thomas estaba adentro, leyendo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Harrison. Solo decía: «Orgulloso de ti, mamá. Siempre lo estaré.
Sonreí y puse el teléfono a un lado. Miré el océano, las olas rompiendo contra las rocas, constantes y pacíficas. Había pasado 65 años buscando validación en los lugares equivocados, buscándola en mi hijo, en mi rol como madre, en el sacrificio constante. Pero finalmente entendí algo fundamental. No necesitaba el perdón de Harrison para ser libre. No necesitaba su amor para tener valor. No necesitaba su presencia para estar completa. Thomas salió al balcón y se sentó junto a mí. ¿En qué piensas?, preguntó. En que finalmente estoy en casa, respondí. No en un lugar, sino en mí misma. Me tomó de la mano. Y ahí, sentada junto al hombre que me amaba sin condiciones, frente al océano que había visto nacer tantos amaneceres, me di cuenta de algo. Esta era mi vida ahora. No era perfecta. Todavía había dolor. Todavía había preguntas sin respuesta. Pero era mía, completamente mía. Y eso, después de todo, era más que suficiente.